Seguimos aquí en IP Noticias y le damos la bienvenida a Gervasio Muñoz, referente de la Federación de Inquilinos. Gervasio, como siempre, bienvenido. Gracias. El miércoles se va a tratar la modificación a la ley. En principio proponen dos iniciativas. Una es reducir el plazo de los alquileres de 3 a 2 años. Y la otra iniciativa tiene que ver con modificar los mecanismos de actualización anual. Actualmente es a través de un promedio entre el INDEC y el RIPTE, que es una estadística del Ministerio de Trabajo que mide el salario. Bueno, la idea es que eso directamente sea una negociación entre los propietarios / inmobiliarias y los inquilinos. ¿Qué puede pasar si esto se aprueba? Me falta algo. Es un promedio entre inflación y salarios, el índice actual. Sí. Se actualiza anualmente. Lo que quieren hacer es que, como vos decías, no haya índice, Sí. pero que además el plazo para actualizar también lo sea. O sea que lo que quieren votar el miércoles es que, por ejemplo, te puedan aumentar el precio del alquiler todos los meses. O sea, no con actualizaciones periódicas, cada 3 meses, No. O sea, entre el inquilino y los propietarios definen libremente, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Libremente, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Definen libremente el plazo de la actualización y el monto. Exactamente. O sea, si yo te digo, te actualizo, no sé, un 10% mensual, eso vale. No hay ley que lo pueda impedir. Eso valdría si modifican la ley. También hay que decir que si el miércoles se vota, después tiene que pasar al Senado, se tiene que votar en el Senado y lo tiene que reglamentar el Ejecutivo. Estás tirando ahí un centro al presidente, ¿no? Como que tiene pues, una potestad. En su momento lo hizo Macri con la ley de prohibición de despidos. Podría vetarlo, eso estás diciendo. Podría no suceder primero que se vote en el Senado. Pero recién me estabas fuera de aire, me decías que... En diputados, ¿eh? En diputados. Claro. En diputados pareciera que avanza. Que avanza en una alianza entre Juntos por el Cambio y sobre todo el bloque federal. Pero hay dos dictámenes. Uno dice, el de minoría, el de Juntos por el Cambio, dice que la actualización tiene que ser cada 3 meses o hasta 1 año. Sí. El del Frente de Todos mantiene el sistema actual. Pero al tener el acuerdo con el bloque federal, harían un cambio en la sesión sobre este artículo en particular y autorizarían entonces que los aumentos sean mensuales. Es fuertísimo. La verdad que de solo pensarlo, me imagino en una familia, en una pareja, en personas jóvenes que por ahí están alquilando y de repente, no sé, pensalo vos que estás viendo en este momento IP y pagás alquiler. Y de repente el propietario, el dueño de la casa donde viviste va a poder decir, bueno, de ahora en más, por ejemplo, por tirar un número, 10% de aumento mensual, ¿no? Imposible planificar nada en la vida, así. No, porque además lo que va a suceder si esto se vota es que vas a firmar un contrato y no vas a saber muy bien hasta cuándo vas a poder pagar. Esa es la realidad. Puede llegar el 5.º mes, el 8.º mes, y vos ya no podés soportar más esos aumentos. Y por eso es tan importante sostener la actualización anual, sobre todo en épocas de hiperinflación, de inflación muy alta. Gervasio, ¿cómo era antes de la ley? Porque yo me acuerdo en ese momento alquilaba y tenía aumentos trimestrales / semestrales. ¿Eso se regulaba por ley o era simplemente que yo lo acordaba? Estaba prohibido antes. Bueno, ahora me contaron que también se están haciendo cosas prohibidas. Sí, ahora... Por fuera de la ley. Ahora todo es fuera de la ley. Ahora todo es fuera de la ley. Están los alquileres dolarizados. Pero antes de la ley regía todavía la ley de convertibilidad para los contratos y por lo tanto estaba prohibido aumentar el precio del alquiler durante el contrato. Pero el mercado... Estaba prohibido si en todos lados te decían actualización semestral. ¿Por qué? Porque el mercado lo que hizo fue aumentar anualmente, después semestralmente, después algunos trimestrales, y lograron un fallo judicial que decía
que como la ley de convertibilidad era de los 90 cuando no había inflación, pero que ahora había inflación, podían aumentar el precio del alquiler para mantener el valor. Nosotros en ese contexto Bien, ahora lo entiendo mejor. es que planteamos la ley nacional que permite actualizaciones, pero contiene, le da algún marco regulatorio, entonces dijimos, che, permitamos, pero que sea una vez por año, que sea un índice oficial, que no sea el que decida el mercado, depende de cómo se despertó. Totalmente. La verdad que es muy compleja la situación que vos estás contando. Un poco el debate que está planteado en las elecciones, ¿no? O que muchos plantean en las elecciones. La situación ya es muy delicada, es muy grave en este momento, pero también puede ser mucho peor. Y lo que sucede, lo que veo, es que por lo menos a nivel de política pública, a nivel de propuestas parlamentarias, a nivel de intervención por parte del Poder Ejecutivo, no aparecen muchas propuestas para tratar de solucionar los actuales problemas. Yo hablo con mucha gente que me dicen, mirá, la verdad que estamos desesperados porque tenemos aumentos totalmente descontrolados, todo fuera de la ley, todo fuera de la ley, muchas extensiones de contrato directamente. Ilegales también. Son totalmente ilegales. Personas que tienen que alquilar en dólares, recontra ilegal directamente. Y sin embargo, veo que el próximo miércoles en el Congreso no se va a debatir esos son los reales problemas de las inquilinas y los inquilinos, sino que se va a debatir otra cosa. Sí. ¿Qué se debería discutir para solucionar esos problemas? A mí me parece que la descripción que haces más política es bastante precisa. Y yo te agregaría esto. Creo que la ley de alquileres es un gran reflejo de una oportunidad perdida. Vos decías... Me suena. Vos decías, che, lo que puede suceder es peor, y eso es un poco el debate en campaña, ¿no? Pero yo no sé si el inquilino o la inquilina que no sabe dónde va a ir a vivir el mes que viene, que cuando entra a los portales ve que tiene que pagar en dólares, puede imaginarse cuán peor puede ser. Entonces, primero creo que no es efectivo seguramente plantear que puede ser peor. La situación es desesperante ya. Claro. ¿No? Claro, y cuando ya estás desesperado no pensás que puede haber algo peor. Y además lo que te están planteando un poco es, che, como puede ser peor, esta bancátela. ¿Quién entra en esa lógica casi suicida? Sí. ¿No? Decir, bueno, sigo sufriendo porque si no voy a sufrir más. Y la ley de alquileres es un poco el reflejo de un gobierno que no quiso implementar la ley de alquileres para no pelearse con el mercado, que además es un sector que nunca lo va a votar. Lo vimos el domingo. Exacto. ¿No? Y se terminó peleando con todos, ¿no? Inclusive con los inquilinos y las inquilinas de la Argentina. Entonces, durante 3 años de vigencia de la ley, desde el 2020, todo el mercado mostró que puede incumplir sistemáticamente la ley sin ningún tipo de consecuencia, y ahí aparece entonces la mirada sobre el Estado. ¿Quién va a defender el Estado si el Estado ya no puede garantizar cuestiones básicas como que alquiles en condiciones dignas, ¿no? Vienen por tus derechos, ¿no? ¿Qué derechos? Sí, por supuesto que todavía hay derechos. No es lo mismo que haya una ley que no exista, ¿no? Exactamente, no es lo mismo que haya salud pública a que no haya, por supuesto. Pero cuando uno llega a lugares tan terribles, suceden estas cosas, que también vos firmás un contrato por 3 meses en dólares y no hay oficina del Estado donde vos puedas ir y reclamar y te defiendan. Entonces, por supuesto que la bronca crece, ¿no? Claro. Lo último, un ejemplo súper claro. Dale. Cuando el gobierno fija y hace acuerdos de precios por alimentos, por ejemplo, o naftas hizo uno ahora. Sí. Se sientan todos en la Secretaría de Comercio, Estado en representación de los sectores que tienen que pagar los alimentos, ¿no? Las empresas llegan a un acuerdo. Si ese acuerdo se incumple, el Estado, algún mecanismo
más o menos efectivo, alguna sanción lleva para que se cumpla ese acuerdo. Sí. En materia de vivienda, eso no existe. Te pueden dolarizar todos los alquileres en Argentina, Y no hay sanción que de la nada. Secretaría de Comercio está pintada al óleo, Tremendo. ¿no? Entonces, que el Estado delegue en el mercado quién puede acceder a la vivienda digna y quién no, es dramático y es bastante obvio que el resultado electoral sea el que es. Para vos, Gervasio, ¿se agravó la situación, más allá de la ley, se agravó la situación con respecto a lo que sucedía, no sé, hace 4 años? Sí, claro, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que en realidad vos me dicen 4 años, Sí, pero yo uso lo mismo que planteás vos. Che, si vos me preguntás, ¿en 10 años se agravó? Sí. sí, Che, ¿en 20 años se agravó? Sí. sí. ¿En 30 años se agravó? Sí. ¿En 40 años se agravó? Sí. ¿Hay una contracción de la oferta, por ejemplo? Hay un golpe de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que charlábamos recién, se lleva adelante una regulación del precio. Sí, Olvidémonos que sea estrictamente el alquiler, la yerba. Una regulación del precio. El supermercado está en contra de que le digan cuánto tiene que cobrar la yerba. Agarra todos los paquetes de yerba, los guarda en un sótano. No hay yerba en las góndolas. Todos los medios de comunicación empiezan a decir, subió pagados por los supermercados, no hay yerba en las góndolas. Aumenta el precio de la yerba. Va el Estado, le dice al supermercado, poneme ya la yerba en la góndola porque si no te iba a multar. Aparecen de vuelta la yerba, baja de vuelta el precio. ¿Sí? Sí. Eso es golpe de mercado. Sí. Eso es lo que hizo el mercado cuando la ley de alquiler se votó. ¿El mercado retiró las unidades de Claro, oferta? y dolarizó. ¿Puede hacer eso el mercado? ¿Es tan fácil Sí, o hay está una- atomizado? No depende... No, el intermediario ¿De es un propietarios? gran... El intermediario es un gran factor. ¿Sí? Sí, claro. El intermediario es un Pero gran ¿cómo factor. convence a una inmobiliaria a un propietario de que saque de circulación su unidad? ¿Tan fácil lo puede hacer? Bueno, depende a quién, a un tipo... Primero, las inmobiliarias también son dueñas de departamentos. ¿Sí? No es que son solo intermediarias. ¿Tienen Sí, así en cantidad? sí, sí. No te voy a dar nombres, pero sí, por supuesto, Sí. tienen un montón. Pero es que la mayoría de los casos de alquileres que conozco son dueños, será porque en mi historia he buscado mucho dueño Sí, directo justo sí. para evitar este Sí. tipo de situaciones, pero de todas maneras conozco muchos casos con dueños. Sí, obvio. Con dueños Obvio, lo que que negocian pasa... con los inquilinos, con las inmobiliarias en el medio, ¿no? Sí. Primero las inmobiliarias son las que fijan las condiciones de los contratos. Sí, eso sí. ¿no? Después son las que llevan adelante una campaña terrorista total. Sí, porque el propietario aparte mira el mercado para poner un precio. Obvio. No es que lo dice por lo que él piensa o por Obvio. lo que él necesita. Si un propietario tiene un departamento en Colegiales y ve que en Colegiales están a tal precio, ¿Y dónde ve que están a tal precio? en zona prop, por decir uno, no sé, pero... Exacto, Las entonces vos inmobiliarias. tenés todo un mecanismo que opera en función de que ese golpe de mercado sea exitoso. Un mecanismo es todas las primeras semanas del mes, Sonaprop manda un informe de precio a todos los medios de comunicación. Sí. Ese informe de precio dice un monoambiente está a 150.000 pesos. Fija el precio. decimos. Al otro mes dice aumentó 150%. Eso lo entiendo, Gervasio. Lo que me cuesta entender es cómo hace esa empresa o alguna inmobiliaria para retirar unidades del mercado. Ahí lo veo como un poco más complejo el proceso. Porque vos tenés varios factores que operan para eso. Uno, la vivienda vacía. En Argentina hay casi 3 millones de viviendas vacías, en la ciudad de Buenos Aires más de 200.000. ¿Y eso creció en los últimos años? Y eso ¿En crece. los últimos 10 años? En 1980 eran 1 millón en todo el país. ¿Y hoy son? En el 91 eran 1.500.000. Sí. En el 2000 eran 2 millones. En el 2010 2.500.000 y ahora 3 millones. Claro. ¿Sí? Censo, te digo, datos del censo redondeados, Sí, sí. pero datos del censo, no es que... eso aumenta. Bien. Otro factor, desde el 2007, 2008 en adelante, alquiler turístico en dólares. Bueno, ese es el otro Post-pandemia. fenómeno que te quería preguntar. Post-pandemia, Sí. muy fuerte. Un boom. Se abre el turismo en todo el mundo, Sí. Airbnb crece acá de una manera exponencial, motorizado por las inmobiliarias, que dan cursos para poder alquilar por Airbnb. ¿Sí? Que finalmente
no es solo para el turismo, es también para la gente que vive en la Por ciudad. eso decís que dolarizaron. Bueno, Airbnb o la plataforma o la forma de alquilar es un instrumento para dolarizar. Airbnb el año pasado, Sí. en septiembre del año pasado, ya no permite más transacciones en pesos en la Argentina. Septiembre del año pasado lo hizo. Vos para alquilar, vos que vivís acá en la ciudad de Buenos Aires y querés alquilar en Bariloche, vos tenés que pagar en dólares. Desde septiembre del año pasado. Bueno, supuestamente cuando pagás en Airbnb te lo cobra en pesos, pero me imagino que en realidad te lo dolarizan. Te lo dolarizan. Entonces, hay todo un esquema que es para dolarizar, todo un esquema que es para sacar viviendas del mercado. Ayer salió una nota en el diario más importante de La Plata, de que le hacían entrevistas a varias inmobiliarias y lo dijeron abiertamente. Si no se modifica la ley, tenemos información de que muchos grupos de propietarios van a retirar lo poco que queda en el mercado. Como una amenaza. Sí, en pandemia, Sí. y esto lo sé fehacientemente, en pandemia fue el decreto de suspensión de desalojos, congelamiento de precios y extensión de los contratos de alquiler. Sí. Nosotros todo el tiempo peleábamos para que eso siga, Extienda, sí, sí. se extienda. ¿Y? Pero finalmente sabíamos que el 1 de abril se terminaba el decreto y había un montón de gente que el 1 de abril tenía que firmar contratos nuevos. Claro. Muchísima gente en Argentina. ¿Y? Todos los colegios de corredores inmobiliarios de las provincias Sí. armaron grupos de WhatsApp en donde todos se pusieron de acuerdo en que el 1 de abril todo contrato nuevo tenía que tener un aumento del 250%. ¿Sí? Así, de Por lo la nada. tanto, vos tenés una vivienda nada más que en alquiler, pero la inmobiliaria te dice, mira, vas a poder cobrar 250% de aumento. Entonces, es un mercado muy organizado. Está la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Propietarios, la Cámara de Administración y de Consorcio, la Cámara de Desarrolladores. Digo, es un mercado de verdad organizado con uno de los poderes económicos en la Argentina más grandes, no es joda. Es el agro, que después es las empresas de energía, que también tiene sus empresas inmobiliarias. Son los dos grandes medios de comunicación más importantes de la Argentina, que tienen también el desarrollo. Los dos no. Los tres medios de comunicación más grandes de la Argentina, lo digo, La Nación, Clarín y C5N, se dedican al desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, ¿qué nos va a sorprender que una tapa de un diario todos los días o en la televisión todos los días digan y al final la ley de alquiler no funcionó? ¿Cuánto pesa en esta historia códigos urbanísticos como el de la ciudad de Buenos Y Aires? muchísimo. Como el de la ciudad de Buenos Aires y como todos. Sí, bueno, es el que más conozco. Bariloche, sabe lo que... el intendente se está haciendo una fiesta. Habilitan construcción De en altura, derrumbe de casas. Lo mismo, para cualquier propietario que quiere poner su unidad en venta o algo así, o quiere poner en alquiler, viene rápidamente la inmobiliaria y le dice, mirá, te conviene vender esta casa, la van a derrumbar y van a construir un edificio y lo podés, o sea, la cotización que tiene ese terreno, más allá de las características de la vivienda, es infinitamente superior. Imagínate que vos controlás una legislatura y no es un ejemplo, es lo que sucedió. Controlás la legislatura porteña, no se puede construir en altura en esquinas en la ciudad, ¿sí? En las esquinas hay casas grandes, Sí. en las ochavas son casas grandes por lo general. Y entonces viene un desarrollador y te dice, la verdad que nosotros podríamos hacer un gran negocio con las esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora empiezo a entender por qué veo tantas construcción en esquinas. Exactamente. Entonces la legislatura levanta la mano y dice, ahora en las esquinas se va a poder construir en altura. De repente caminás por la calle y se ve en la ciudad de Buenos Aires casas hermosas, muy grandes, con el cartel de venta, porque de un día para el otro, cuando se votó, esa casa que valía para vivir $200.000, $250.000, ya no tiene su valor para vivir, sino que el valor que se le establece a esa esquina es el valor del negocio que puede hacer un desarrollador, en donde ahora puede construir un edificio de 7 pisos. Entonces esa casa
ya no vale por ser una casa, sino que vale por la superficie y el negocio. Entonces sale $450.000, $500.000. ¿Y el destino de esa construcción Viviendas es Airbnb, vacías. por ejemplo? O Airbnb, totalmente, sí. Es desarrolladores que ven que el negocio, depende de la zona, ¿no? Las esquinas de Palermo seguramente sea edificio para Airbnb, una esquina de Villaluro seguramente sea para una torre de 10 pisos. Vivienda vacía. Para dejar vacía, ¿no? Eso es raro. Que expliquemos porque me imagino que nos está mirando en este momento. ¿Quién va a comprar una vivienda para tenerla vacía? En realidad no compras la vivienda, compras el terreno para dejar vacío, ¿no? Entonces... ¿Dónde está el negocio de todo eso? Vos exportás soja. Lavado. Evadís muchísima guita. No podés decir de dónde sacaste tanta guita, ¿no? Sí. ¿No? Pesos además, muchos pesos, Sí. millones. Comprás el terreno, construís en pesos, ¿no? Terminaste de construir y construiste 10 departamentos, 10 unidades, como le dicen ellos. Al toque, esas 10 unidades te dolarizaron ese excedente en pesos, que nadie te pregunta de dónde lo sacaste, se arman sociedades anónimas, fideicomisos, que se arman y se desarman en 3 días, o lo mismo que hace el narcotráfico en Rosario, que se dedica a la construcción para lavar, o el alquiler temporario. Y entonces lograste dolarizar excedente que mirás si, no sé, no voy a poner nombre, pero un tipo que tiene, que exporta toneladas de soja, va a querer que yo vaya a alquilar, le diga, mirá, bajame un poquito el precio del alquiler. Ni le importa que yo le pague 100.000 pesos por mes. Se me termina ya el tiempo, pero ¿qué puede hacer la política pública? En el caso del Código Urbanístico es claro, porque bueno, directamente se pueden abstener de votar este tipo de medidas para que, por ejemplo, se construya en una esquina. Pero en materia de Airbnb, por ejemplo, ¿qué puede hacer? ¿Prohibirlo como hizo Alemania en su momento? ¿Qué pensás? ¿Qué imaginás ahí? Mira, soy un poco pesimista con la respuesta. En principio creo que la clase política no puede hacer nada ya, más que arruinar un poco más todo. Creo que si la clase política ha demostrado que ni siquiera puede controlar que el plazo del contrato de alquiler sea de 3 años, mucho menos se va a meter con Airbnb. Ni siquiera pudo lograr que se registren los contratos de alquiler en AFIP. Se van a meter con Airbnb. Bueno, con Uber hubo como discusiones fuertes, ¿no? Entró. Ahora agarrás así, te tomas un Uber y listo. Sí. Y todos los taxis desaparecieron de la ciudad de Buenos Aires y el del Uber trabaja 40 horas y no llega a fin de mes. Exacto. La realidad se impone. Sí. Y yo creo que ahí es la pregunta. No es qué puede imaginar la política que hay que hacer. La campaña de la ciudad, viste que se habló muchísimo de Airbnb, ¿no? Y de la vivienda vacía y de todo eso. Pero muchachos, no pueden ni siquiera controlar que el plazo del alquiler dure 3 años. Claro. Entonces, para mí, el efecto terrible, dramático, que es un montón de gente desafectada de la vida democrática, o sea, no va a votar, tiene que ver con esto. El voto Milei tiene que ver con esto. La verdad es que la política hace 8 años ha perdido la capacidad de transformarle la vida a la gente y solo tiene la capacidad de prometer que algún día lo va a hacer, mientras que cada vez vivimos peor. Entonces, yo creo, en cuanto a qué se puede hacer, para no terminar demasiado abajo, Por favor, te lo pido, Gervasio. es que hay que ser muy conscientes de que en la ciudad de Buenos Aires hay 1.200.000 inquilinos, Sí. en la Argentina hay 10 millones de inquilinos e inquilinas, y que los únicos que tenemos capacidad de transformar esta realidad somos los inquilinos y las inquilinas, y sabemos cómo queremos vivir, y por eso el miércoles a las 17 horas en el Congreso Nacional, movilización inquilina para Bien. frenar la Te van a modificación de la ley. movilizar Sí, movilizamos el miércoles a ver si frenamos algo que está bastante difícil, pero que sin lugar a dudas es nuestro compromiso, es seguir peleando. Gracias por venir, la verdad que muy interesante porque aparte nos ayudás a más allá de contar tu opinión, tu posición al respecto, nos ayudás a entender exactamente qué es lo que está pasando. Gracias. Buena suerte, gracias.